Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse y darle like a este video. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo. Gulum Baktas explotó en público y las declaraciones han dejado a todos boquiabiertos. Sí, hablamos de ella, de Bar Baktas y de la sombra de Yağmur Yüksel que sigue presente. Todo comenzó durante un evento social en Estambul donde asistieron varios famosos. Gulum Baktas, visiblemente alterada, no pudo contenerse y soltó la bomba frente a los reporteros. Entre flashes y micrófonos, dijo con voz firme, todo el mundo lo sabe, Bar nunca dejó de amar a Yağmur. Yo estoy cansada de fingir que no pasa nada. Estas palabras generaron un silencio incómodo entre los presentes, seguido de un murmullo incesante que pronto se convirtió en tendencia en redes sociales. Los periodistas no tardaron en correr hacia Bar Baktas, que hasta ese momento había intentado mantener la calma. Su respuesta fue breve pero intensa, Gulum está dolida, pero lo que dice no es cierto. Mi vida ahora está con ella. Sin embargo, las miradas nerviosas y los gestos incómodos de Bar despertaron aún más sospechas. Una fuente cercana aseguró que recientemente había visto mensajes comprometedores entre Bar y Yağmur, lo que avivó aún más el fuego de la polémica. Por su parte, Yağmur Yüksel no tardó en pronunciarse. Desde su cuenta oficial en Instagram, escribió, me sorprende que mi nombre siga en medio de esta historia. Respeto a todos, pero yo no tengo nada que ver con lo que dicen. Pese a sus palabras, los seguidores notaron que horas antes había compartido una canción nostálgica con una frase que muchos interpretaron como una indirecta hacia Bar. Los comentarios explotaron, Yağmur, todos sabemos que entre tú y Bar todavía hay algo. El escándalo no se quedó en simples declaraciones. En cuestión de horas, los hashtags #Gulum Baktas, #Bar Yağmur y #Drama Turco dominaron las tendencias. Programas de televisión, revistas digitales y hasta blogs de moda comenzaron a analizar cada gesto, cada palabra y cada recuerdo del pasado entre los tres protagonistas. Una conductora famosa comentó en vivo, lo que dijo Gulum es grave. Una mujer no hace esas declaraciones si no siente que es verdad. Mientras tanto, en el círculo íntimo de Gulum, amigas cercanas revelaron que llevaba semanas sospechando de conversaciones ocultas y llamadas a deshoras. Una de ellas afirmó, ella intentó guardar las apariencias, pero al final explotó. Gulum es fuerte, pero también es humana. Esa confesión ha tocado profundamente a sus seguidoras, que se han volcado a apoyarla con mensajes como, estamos contigo, Gulum. Te mereces a alguien que te ame sin dudas. Lo más impactante de todo fue la manera en que Gulum cerró sus declaraciones esa noche. Con lágrimas contenidas, dijo, yo ya no voy a callar. Si él sigue pensando en otra mujer, entonces no hay lugar para mí. Su voz temblaba, pero su decisión parecía firme. Muchos interpretan que esto podría ser el inicio de una separación definitiva. La noticia corrió como pólvora y al día siguiente las portadas de los principales diarios del país llevaban el rostro de Gulum en primera plana. Los titulares eran explosivos, se rompe el silencio, Gulum enfrenta a Bar, el fantasma de Yağmur regresa. Cada medio buscaba su propio ángulo, y mientras algunos hablaban de un posible montaje para ganar relevancia mediática, otros señalaban que lo que estaba ocurriendo era el inicio de un escándalo mayor que podía arruinar carreras. En los foros digitales y programas de debate nocturno, los analistas de espectáculos comenzaron a desmenuzar cada detalle. Un presentador veterano dijo, si hay algo que la audiencia turca no soporta, es la mentira en las relaciones públicas. Si Bar realmente juega a dos bandas, su reputación quedará marcada de por vida. Por otro lado, una periodista cercana al círculo de Yağmur insinuó que la joven actriz siempre había mantenido un vínculo emocional con Bar, aunque jamás lo reconociera públicamente. Las redes sociales, por supuesto, se convirtieron en un campo de batalla. En Twitter, los fanáticos de Gulum impulsaban mensajes de apoyo y exigían respeto hacia ella, mientras que los seguidores de Yağmur la defendían, diciendo que era injusto involucrarla en un triángulo que ella no había buscado. Al mismo tiempo, los admiradores de Bar intentaban mantener la calma, pidiendo no sacar conclusiones apresuradas hasta escuchar la versión completa de los hechos. Un giro inesperado ocurrió cuando una revista publicó fotografías nunca vistas de un viaje en el que, supuestamente, Bar y Yağmur habían coincidido meses atrás en Bodrum.
Aunque la agencia que distribuyó las imágenes aseguraba que eran casuales, el hecho de que ambos aparecieran en el mismo hotel desató nuevas especulaciones. Gulum, al ver estas publicaciones, reaccionó con un simple emoji de corazón roto en sus historias de Instagram, lo que bastó para que millones de usuarios entendieran que la herida seguía abierta. Mientras tanto, el equipo de representantes de los tres protagonistas intentaba controlar los daños. Un comunicado oficial de la agencia de VAR afirmaba: nuestro cliente no tiene ninguna relación fuera de su compromiso con Gulum Bactas. Lamentamos que rumores infundados estén dañando la imagen de todos los involucrados. Sin embargo, esa declaración no calmó las aguas, al contrario, fue interpretada como una maniobra desesperada para ganar tiempo. Los programas de chismes en horario estelar dedicaron emisiones especiales al tema. Se transmitieron entrevistas con supuestos amigos anónimos que afirmaban haber sido testigos de encuentros secretos. Un estilista que trabajó con Yağmur comentó: siempre que se mencionaba el nombre de VAR en el set, ella se ponía nerviosa, como si todavía le importara. Aunque muchos dudaron de la veracidad de esas palabras, el efecto fue inmediato, el público quedó aún más dividido. En paralelo, los fans más creativos comenzaron a editar videos comparando gestos, miradas y frases de entrevistas pasadas. Clips de Yağmur hablando de un amor imposible se mezclaban con imágenes de VAR acariciando la mano de Gulum, creando teorías interminables sobre lo que había detrás de todo este drama. El momento más dramático se vivió cuando, 2 días después del estallido, Gulum publicó un video en su canal oficial. Sentada frente a la cámara, con una expresión serena pero firme, dijo: he leído todo lo que se dice, he escuchado rumores y también mentiras. Solo quiero que sepan que, pase lo que pase, yo elijo mi paz. No me voy a aferrar a algo que me duele. Sus palabras fueron vistas como una despedida indirecta a VAR, y en cuestión de minutos el video alcanzó millones de reproducciones. VAR, por su parte, se mantuvo en silencio durante horas que parecieron eternas para sus fans. Finalmente, rompió el mutismo con un mensaje ambiguo en Twitter: a veces la verdad duele más que las mentiras. El tiempo pondrá todo en su lugar. Esa frase, lejos de aclarar, avivó aún más la polémica. Muchos interpretaron que confirmaba la traición, otros, que se refería al dolor de ser acusado injustamente. En medio de todo, Yağmur decidió alejarse de la tormenta mediática. Cerró los comentarios en sus redes y limitó sus publicaciones a mensajes relacionados con su trabajo actoral. Sin embargo, esa actitud fue interpretada también como una señal de culpabilidad. La prensa comenzó a seguirla a cada paso, buscando una declaración que nunca llegó. Lo que está claro es que este escándalo ha cambiado la percepción del público sobre los tres. Gulum aparece como la mujer valiente que decidió hablar, VAR como el hombre atrapado en contradicciones, y Yağmur como la sombra que, aunque diga no estar, siempre parece presente. Los próximos días serán decisivos. ¿Habrá una reconciliación? ¿Una ruptura definitiva? ¿O quizá una sorprendente revelación que dé un giro inesperado a la historia? Lo único seguro es que, por ahora, este triángulo amoroso seguirá dominando titulares, y cada palabra, cada gesto y cada silencio se analizarán al detalle. Queridas seguidoras, ¿qué opinan ustedes? ¿Es cierto que VAR Bactas sigue enamorado de Yağmur Yüksel? ¿O creen que todo esto es producto de rumores exagerados? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos a todos. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad del mundo de los famosos. Nos vemos en el próximo video.